Todavía me estaba recuperando de una cirugía cuando escuché a mi nuera gritar: «Esa sanguijuela inútil no paga nada». Entonces decidí en silencio. Al día siguiente, la casa ya no sería más de ellos. Todavía sentía el dolor pulsante en la cadera cuando abrí los ojos aquella mañana. Habían pasado 3 semanas desde la cirugía, y cada movimiento seguía siendo un recordatorio de que mi cuerpo ya no era el mismo. Pero estaba segura de una cosa: había tomado la decisión correcta al aceptar vivir con Roberto y Guadalupe durante la recuperación. O al menos, eso era lo que me repetía a mí misma cada vez que veía la mirada impaciente de mi nuera. Aquella mañana, mientras intentaba levantarme de la cama sin hacer ruido para no molestar, escuché voces alteradas que venían de la sala. Guadalupe estaba al teléfono y el tono de ella era diferente, más áspero, más verdadero. «Mamá, ya no aguanto más. Esa sanguijuela inútil no paga nada aquí». La voz de ella atravesó la pared delgada y me alcanzó como un rayo. Me quedé congelada, sosteniendo el borde de la cama, sintiendo mi corazón dispararse. Ella solo se queda ahí en el cuarto, quejándose de dolor, dando gastos con medicina y comida especial. Roberto no lo ve, pero yo sí lo veo. Es un peso muerto en esta casa. Algo dentro de mí se quebró en ese instante. No fue rabia. Fue una claridad fría y cristalina que nunca había sentido antes. Había pasado 40 años criando a Roberto sola después de que mi esposo falleció. 40 años despertando temprano para trabajar como costurera. 40 años durmiendo tarde para terminar encargos. 40 años renunciando a mis sueños para que mi hijo pudiera tener los suyos. Vestí a Roberto, alimenté a Roberto, pagué escuela, pagué universidad, pagué boda. Y ahora, cuando yo necesitaba 3 meses de ayuda, era una sanguijuela. Era inútil. Era un peso muerto. Guadalupe continuó hablando por teléfono, quejándose de cuentas, de espacio, de cómo yo fingía estar peor de lo que estaba para recibir atención. Cada palabra era un nuevo dolor, peor que cualquier dolor físico de la cadera. Me senté en la cama y miré alrededor del cuartito minúsculo donde dormía. Antiguamente era una bodega. Las paredes tenían manchas de humedad, la ventana no cerraba bien, y la cama era un colchón viejo sobre una base de madera. Pero lo había aceptado sin quejarme, porque estaba en la casa de mi hijo, porque la familia se ayuda, porque yo amaba a Roberto más de lo que me amaba a mí misma. Respiré profundo y tomé mi bolsa vieja de piel debajo de la cama. Allá en el fondo, en un sobre amarillento por el tiempo, estaban documentos que no había mirado en años. La escritura de la casa, comprada 10 años atrás con la herencia que recibí cuando mi hermana falleció. En ese tiempo, Roberto estaba con dificultades financieras, recién casado, tratando de establecerse. Yo compré la casa y la puse a mi nombre, pero le dije a él que era de ellos, que era un regalo. Nunca la transferí oficialmente porque estaba a mi nombre y era más fácil así con los impuestos. Pero en la práctica, había dejado que vivieran ahí como si fueran los dueños, porque las madres hacen eso. Las madres se anulan. Miré esos papeles y una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Una idea calmada, fría, definitiva. Escuché a Guadalupe colgar el teléfono y gritar: «No voy a estar subiendo escaleras para llevarle comida». Entonces fue en ese momento que tomé mi decisión. Pero no dije nada. No lloré. Apenas guardé los documentos de vuelta en la bolsa y me acosté nuevamente mirando al techo agrietado. ¿Ellos querían que me fuera? Entonces me iría, pero a mi manera. Al día siguiente, esperé a que Roberto saliera al trabajo y Guadalupe fuera al salón de belleza. Ella siempre iba los jueves. Siempre. Me arreglé con dificultad, vistiéndome con un pantalón simple y una blusa limpia, y tomé el sobre amarillento. Pedí un transporte y fui directo a la oficina del licenciado Álvaro, un hombre serio y confiable que había sido recomendado por Esperanza, mi antigua vecina. Cuando entré a la oficina, tambaleándome un poco por el dolor en la cadera, Álvaro se levantó inmediatamente para ayudarme a sentarme. «¿Está bien, señora?», preguntó preocupado. «Estoy», respondí, colocando el sobre el escritorio. «Pero necesito ayuda. Necesito vender una casa. Rápido». Álvaro abrió el sobre, analizó los documentos y sus ojos se agrandaron ligeramente.
Esta casa está registrada a su nombre desde hace 10 años. Todo está regularizado. Puedo gestionar la venta en una semana, si usted quiere. Lo miré, y por primera vez en semanas sentí algo parecido a la esperanza. Quiero. Y quiero que se haga sin que nadie sepa hasta que esté finalizado. Álvaro asintió con profesionalismo. Entendido, señora Rosa. Voy a manejar esto con total discreción. ¿Cuánto tiempo llevará realmente?, pregunté, necesitando estar segura. Tengo contactos con inversionistas que compran propiedades al contado. Si la casa está en las condiciones que imagino, podemos cerrar en 5 días hábiles, máximo 1 semana. Asentí lentamente. Necesito que el pago sea depositado directamente a mi cuenta bancaria. Por supuesto. ¿Tiene cuenta abierta? Sí, desde hace años. Una que ellos nunca supieron que existía. Álvaro me miró con un respeto callado. Había visto muchos casos en su carrera, pero algo en mis ojos le dijo que esta historia era diferente. Señora Rosa, debo advertirle que cuando se concrete la venta, los actuales ocupantes tendrán que desalojar. Es un proceso legal, pero puede ser emocionalmente difícil. Lo sé, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Ya no me importa. Firmamos los primeros papeles. Álvaro me explicó cada detalle, cada paso del proceso. Me sentí, por primera vez en décadas, en control de mi propia vida. Una última cosa, dijo Álvaro antes de que me fuera. ¿Tiene dónde quedarse cuando esto termine? Tengo una amiga, Esperanza. Ella me recibirá. Bien, porque una vez que iniciemos esto, no hay vuelta atrás. No quiero vuelta atrás, dije, y mis palabras salieron firmes como piedras. Regresé a la casa con el corazón apretado, pero la mente firme. Mientras el conductor me ayudaba a salir del auto, miré esa casa de frente amarillo y portón negro. Había elegido cada detalle de esa construcción: el color de las paredes, el piso de la cocina, el pequeño jardín en la entrada. Todo había sido pensado para ser el hogar que Roberto merecía. Y ahora estaba a punto de quitárselo todo. La culpa era pesada, pero la humillación había sido más pesada todavía. Entré por la puerta de la cocina y encontré a Guadalupe preparando la comida. Me miró de reojo y suspiró alto, como si mi presencia fuera un fastidio insoportable. ¿La señora salió?, preguntó con un tono de acusación. Pensé que estaba tan enferma que ni siquiera podía levantarse. Tragué saliva y respondí con calma. Fui a resolver unos asuntos. ¿Resolver qué? Usted ya ni trabaja. ¿Qué asuntos tiene que resolver? Guadalupe me dio la espalda y continuó cortando verduras con fuerza innecesaria. Cada golpe del cuchillo en la tabla parecía resonar en el silencio tenso de la cocina. No respondí. Apenas fui a mi cuartito y cerré la puerta. Me senté en la cama y los recuerdos comenzaron a inundarme. Recordé el día en que Roberto nació. Tenía 26 años y estaba aterrorizada. Mi esposo sostuvo mi mano y dijo: «Vas a ser la mejor madre del mundo, Rosa». Él tenía razón. Lo fui. Recordé las noches en vela, cosiendo vestidos de fiesta para ganar dinero extra. Recordé a Roberto niño, sentado en el piso de mi cuartito improvisado, jugando con retazos de tela mientras yo trabajaba. Él me abrazaba antes de dormir y decía: «Cuando yo crezca, voy a cuidar de usted para siempre». ¿Dónde estaba ese niño? ¿Dónde estaba ese amor? Recordé el día de su boda. Guadalupe usaba un vestido blanco carísimo que yo ayudé a pagar. Roberto estaba radiante. Me abrazó fuerte y susurró: «Gracias por todo, mamá. Ahora es mi turno de cuidar de usted». Pero cuidar se había transformado en tolerar, y tolerar se había transformado en despreciar. La puerta se abrió de repente y Emilio entró corriendo. «¡Abuela! ¿Está bien?». Él saltó a la cama a mi lado y me abrazó con esa fuerza inocente de niño. Emilio era el único rayo de luz en esa casa oscura. «Estoy bien, mi amor», respondí, sosteniendo su rostro entre mis manos. Solo estaba descansando. Emilio me miró con esos ojos grandes y preocupados. «Abuela, ¿se va a ir?». Mi corazón se heló. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque escuché a mamá decir que usted no puede quedarse aquí para siempre». Bajó la cabeza, avergonzado. «Pero yo quiero que se quede. Me gusta cuando usted está aquí». Contuve las lágrimas con fuerza. Emilio no tenía culpa de nada. Era apenas un niño atrapado en medio de un conflicto que no entendía. «A veces las personas necesitan ir a lugares donde son más felices», dije suavemente.
Pero eso no significa que no te voy a amar. Siempre te voy a amar. Él me abrazó fuerte y sentí mi corazón romperse un poco más. Cuando Emilio salió del cuarto llamado por Guadalupe, finalmente dejé caer las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de duelo. Duelo por una familia que pensaba que tenía, pero que en realidad nunca existió de la forma que imaginé. Tomé mi celular viejo y llamé a Esperanza. Ella contestó al segundo timbre. «Rosa, ¿cómo estás?» «Esperanza, necesito un favor. ¿Puedo quedarme en tu casa unos días?» «Claro, cuando quieras venir, mi casa es tuya». «Gracias». Mi voz salió quebrada. «No sabes cuánto significa esto para mí. Rosa, ¿estás bien? ¿Pasó algo?» Pasó que finalmente abrí los ojos. Esa noche, durante la cena, Roberto finalmente apareció. Había llegado tarde, como siempre, cansado del trabajo. Se sentó a la mesa sin mirarme realmente. Tomó el plato que Guadalupe le sirvió y comió en silencio. Yo estaba sentada en la punta de la mesa, con una porción pequeña de comida que apenas podía tragar. «Roberto», intenté comenzar, «necesitamos hablar sobre...» «Mamá, ahora no», me cortó sin levantar los ojos del plato. «Tuve un día agotador. ¿Podemos hablar otro día?» Guadalupe sonrió de lado, victoriosa. Emilio me miraba con pena. ¿Y yo? Yo apenas bajé la cabeza y terminé de comer en silencio. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la Rosa que aceptaba migajas. Ya no era la Rosa que rogaba por atención. Más tarde, ya acostada, escuché a Guadalupe y Roberto conversando en el cuarto de al lado. Las paredes eran delgadas. «¿Cuánto tiempo va a quedarse tu mamá aquí, Roberto?» «Guadalupe, se está recuperando de una cirugía. Ya pasaron 3 semanas. Ya debería estar caminando mejor. Yo creo que está exagerando para tener pretexto de quedarse. No hables así de mi mamá. ¿Entonces ahora la vas a defender? ¿Tú que apenas la miras?» Silencio. Roberto no respondió. Y en ese silencio encontré mi respuesta final. Los días siguientes fueron extraños. Álvaro me llamaba cada tarde con actualizaciones discretas. «Encontré un comprador interesado, señora Rosa. Quiere cerrar rápido y puede pagar de contado». «Perfecto. Continúe». Yo no demostraba nada. Ni ansiedad, ni miedo, ni culpa. Solo seguía la rutina. Despertar, tomar café sola, quedarme en el cuartito, almorzar en silencio y dormir temprano. Guadalupe pensaba que finalmente estaba entrando en mi lugar. En realidad, solo me estaba preparando para salir del de ella. El miércoles, Álvaro me llamó con noticias. «Señora Rosa, la venta está confirmada. El comprador ofreció un precio muy bueno. Podemos firmar el viernes». Mi corazón se aceleró. ¿El viernes? Sí. Si usted está de acuerdo, podemos cerrar el trato en mi oficina a las 10 de la mañana. Miré el calendario pequeño que tenía en el cuartito. Viernes. 2 días. «Estaré ahí», dije con firmeza. «Excelente. Prepare su identificación y su cuenta bancaria. El dinero será depositado inmediatamente después de firmar». Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono por un largo rato. Era real. Estaba sucediendo. No había vuelta atrás. Aquella noche no pude dormir. Me quedé mirando al techo, pensando en todo lo que estaba a punto de hacer. Pensando en Roberto niño, en Roberto adolescente, en Roberto adulto que había olvidado de dónde venía. Pensé en Emilio y en cómo le dolería mi partida. Pensé en la cara de Guadalupe cuando descubriera la verdad. Pensé en la mía propia, libre finalmente de esta prisión emocional. Y por primera vez en meses, sonreí en la oscuridad. El jueves por la tarde, Esperanza vino a visitarme. Guadalupe la recibió con frialdad, pero Esperanza la ignoró completamente y vino directo a mi cuarto. «¿Y bien? ¿Cómo van las cosas?», preguntó cerrando la puerta. «Están sucediendo», respondí en voz baja. «La venta se cierra mañana». Esperanza me miró con admiración y preocupación al mismo tiempo. «¿Estás segura de esto, Rosa? Es una decisión grande». «Estoy segura. Ya me cansé de ser invisible, Esperanza. Me cansé de ser tratada como un peso». Ella sostuvo mi mano. «Vas a quedarte conmigo hasta que te organices. Mi casa es pequeña, pero tiene espacio para ti». «Gracias». Mi voz salió quebrada. «¿De verdad? ¿Ya tienes todo listo para mañana?» «Casi. Solo necesito empacar algunas cosas más». «¿Y qué vas a decirles?» «Nada. Les voy a dejar una carta». Esperanza asintió lentamente. «¿Quieres que te acompañe mañana?» «No. Esto tengo que hacerlo sola». Esa noche,
Después de que todos se durmieron, comencé a empacar en silencio. Guardé algunas ropas, documentos importantes, fotografías viejas de Roberto niño que no podía dejar atrás. Todo lo puse en una maleta pequeña que escondí debajo de la cama. Cada movimiento era calculado, silencioso, invisible, como yo siempre había sido. Mientras guardaba una foto de Roberto en su graduación, sentí las lágrimas caer. En esa foto, él me abrazaba y sonreía. Éramos felices. O al menos yo pensaba que lo éramos. Lo siento, mi hijo. Susurré a la fotografía, pero ya no puedo más. Guardé la foto en la maleta y cerré el cremallera con cuidado. El viernes por la mañana desperté antes que todos. Me bañé, me vestí con mi mejor ropa y esperé a que Roberto saliera al trabajo. «Hasta luego, mamá», dijo él sin mirarme, como siempre. «Hasta luego, hijo», respondí, sabiendo que serían las últimas palabras que nos diríamos en mucho tiempo. Cuando Guadalupe anunció que iba al salón, mi corazón comenzó a latir más rápido. «Señora Rosa, ¿necesita algo antes de que me vaya?», preguntó con falsa amabilidad. «No, gracias. Bueno, regreso en 3 horas». Esperé a que el coche de ella desapareciera en la esquina. Luego esperé 5 minutos más para estar segura. Entonces me moví. Tomé mi maleta de debajo de la cama. Tomé mi bolsa con los documentos. Tomé una última mirada al cuartito que había sido mi prisión por 3 semanas. Y salí. Pedí un transporte y fui directo a la oficina de Álvaro. Cuando llegué, él ya tenía todo preparado. El comprador estaba ahí, un señor de unos 50 años con traje formal. «Señora Rosa, él es el señor Martín. Va a comprar su propiedad». Nos dimos la mano. Martín me sonrió con amabilidad. «Es un placer, señora. Quiero que sepa que voy a cuidar muy bien de esa casa». «Gracias», fue todo lo que pude decir. Nos sentamos. Álvaro puso los documentos frente a mí. «Aquí está el contrato de compraventa. Si está de acuerdo con los términos, puede firmar aquí, aquí y aquí». Mi mano temblaba mientras sostenía la pluma. Por un momento dudé, pero entonces recordé las palabras de Guadalupe. «Esa sanguijuela inútil no paga nada». Recordé el silencio de Roberto cuando debió defenderme. Recordé todas las noches llorando en silencio en ese cuartito húmedo. Y firmé. Firmé mi nombre en cada línea. Firmé mi libertad. Firmé mi dignidad de vuelta. «Listo», dijo Álvaro. «La transferencia se hará efectiva en 24 horas. El dinero estará en su cuenta mañana por la mañana». «¿Y la notificación?» «Se entregará mañana también. Un oficial irá personalmente a entregar los documentos». Respiré profundo. Ya estaba hecho. Martín me entregó un cheque como adelanto. «Espero que encuentre paz, señora Rosa. Se ve que ha sufrido mucho». No pude responder. Solo asentí y salí de la oficina con piernas temblorosas. Esperanza me esperaba afuera. Había venido sin que yo se lo pidiera. Cuando me vio, corrió a abrazarme. «Ya está», dije contra su hombro. «Ya lo hice. Estoy orgullosa de ti. Tengo que volver a la casa una última vez, para dejar una carta. ¿Quieres que te acompañe?» «No, esto tengo que hacerlo sola». Regresé a la casa. Guadalupe todavía no había vuelto. Roberto estaba en el trabajo, Emilio en la escuela. Era el momento perfecto. Fui a la cocina y saqué una hoja de papel. Me senté a la mesa donde había comido en silencio tantas veces y comencé a escribir. «Roberto, durante toda tu vida te enseñé que la familia cuida de la familia, que el amor no cobra, no mide, no se cansa, pero estaba equivocada. El amor necesita ser recíproco. El respeto necesita ser mutuo. La casa donde vives fue comprada por mí hace 10 años. Nunca transferí la escritura porque confiaba en ti. Hoy vendí esa casa. No por venganza, sino por necesidad. Necesidad de dignidad. Necesidad de paz. Necesidad de sentirme humana nuevamente. Tienes 24 horas para desocupar. Un oficial entregará la notificación oficial mañana. No intentes buscarme. No intentes convencerme. Esta decisión fue tomada después de mucho sufrimiento callado. Te amo, hijo mío. Siempre te voy a amar. Pero amar no significa aceptar ser humillada. Cuida de Emilio. Sé para él el padre que olvidaste ser hijo para mí. Rosa». Dejé la carta sobre la mesa, junto al salero que yo misma había comprado años atrás. Tomé mi maleta, miré la casa por última vez y salí cerrando la puerta con suavidad. No miré atrás. Esperanza me recibió en su auto con lágrimas en los ojos.
¿Lista?, preguntó. Lista. Mientras nos alejábamos, vi la casa hacerse cada vez más pequeña en el espejo retrovisor, y sentí algo extraño. No era felicidad, no era tristeza, era libertad, pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. Llegué a la casa de Esperanza con el corazón dividido en dos. Por un lado, sentía un alivio extraño, como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Por el otro, la culpa me carcomía por dentro como un animal hambriento. El departamento de Esperanza era pequeño pero acogedor. Tenía plantas en la ventana, olor a café recién hecho y, sobre todo, tenía algo que yo no había sentido en meses: calidez humana. «Siéntate, Rosa, voy a preparar algo de comer», dijo Esperanza mientras me ayudaba a colocar mi maleta en el cuarto de huéspedes. Me senté en el sofá y miré alrededor. Todo era simple pero lleno de vida. Había fotografías de la familia de Esperanza en las paredes, libros apilados en una mesita, una manta tejida sobre el respaldo del sillón. Era un hogar de verdad. «No sé cómo agradecerte esto», dije cuando ella regresó con 2 tazas de té. «No tienes que agradecer nada, para eso están las amigas». Esperanza se sentó a mi lado y tomó mi mano. «¿Cómo te sientes?» «No lo sé. Siento muchas cosas al mismo tiempo». «Eso es normal. Acabas de tomar la decisión más grande de tu vida». Bebí un sorbo de té y sentí las lágrimas amenazar con salir. «Esperanza, ¿crees que soy una mala madre?» «¿Una mala madre?». Ella me miró sorprendida. «Rosa, tú eres todo lo contrario. El problema es que fuiste tan buena madre que te olvidaste de ser buena contigo misma. Pero le quité la casa a mi hijo, la casa que compré para él». «No, Rosa, le quitaste la casa que él creía que era suya sin merecerla». «Hay una diferencia enorme», asentí, aunque la culpa seguía ahí, pesada como una piedra en mi pecho. Esa noche, acostada en la cama de huéspedes de Esperanza, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, los recuerdos me invadían como olas. Recordé cuando Roberto tenía 5 años y se cayó de un árbol. Me asusté tanto que corrí descalza 3 cuadras hasta la clínica. Él tenía el brazo fracturado y lloraba de dolor. Yo lo abracé toda la noche en el hospital, susurrándole que todo estaría bien. Recordé cuando Roberto tenía 12 años y lo corrieron de la escuela por una semana por pelearse con un compañero. Fui a hablar con el director. Le expliqué que mi hijo estaba defendiendo a un niño más pequeño que estaba siendo molestado. El director redujo el castigo a 2 días. Roberto me abrazó ese día y dijo: «Gracias, mamá, siempre me defiendes». ¿Cuándo dejó él de defenderme a mí? Recordé cuando Roberto cumplió 18 años. Hice una fiesta pequeña con los pocos recursos que tenía. Cociné su comida favorita, decoré la sala con globos baratos, invité a sus amigos. Esa noche, después de que todos se fueron, Roberto me abrazó y lloró. «No sé cómo lo haces, mamá. Papá no está. Nunca hay suficiente dinero. Pero tú siempre encuentras la forma de hacerme feliz». «Es porque te amo», le dije. «Y el amor verdadero siempre encuentra la forma». Esas palabras me resonaron ahora en la oscuridad. El amor verdadero siempre encuentra la forma. Pero, ¿qué pasa cuando el amor solo va en una dirección? Al día siguiente, sábado, desperté con el sonido de mi celular vibrando sin parar. Tenía 32 llamadas perdidas, todas de Roberto. También tenía mensajes, muchos mensajes. «Mamá, ¿dónde estás? Mamá, por favor, contesta. Mamá, encontré tu carta. No puede ser verdad. Mamá, necesitamos hablar, urgente. Mamá, no puedes hacer esto. Mamá, por favor, estoy desesperado». No contesté ninguno. Apagué el teléfono y lo guardé en mi bolsa. Esperanza preparó el desayuno. Tortillas calientes, frijoles refritos, huevos con salsa. Era una comida simple, pero me supo a gloria. «Van a seguir llamando», dijo Esperanza mientras comíamos. «Lo sé. ¿Cuándo crees que les llegue la notificación oficial?» «Hoy en la mañana». Álvaro dijo que el oficial iría temprano. Esperanza asintió. «¿Estás preparada para lo que viene?» «No, pero lo voy a enfrentar de todas formas». Después del desayuno, Esperanza salió a comprar algunas cosas para la semana. Me quedé sola en el departamento y los recuerdos siguieron llegando. Recordé el día que conocí a Guadalupe. Roberto la trajo a casa, completamente enamorado. Ella era bonita, bien vestida, segura de sí misma.
Yo quise caerle bien desde el primer momento. Mucho gusto, señora Rosa. Roberto me ha hablado mucho de usted, dijo Guadalupe con una sonrisa que parecía sincera. El gusto es mío. Bienvenida a nuestra casa. Durante los primeros meses, Guadalupe fue amable. Me ayudaba en la cocina, me preguntaba sobre mi día, traía flores cuando venía de visita. Yo pensé que finalmente tendría la hija que nunca tuve, pero después de la boda, todo cambió. Poco a poco, las visitas se hicieron más cortas, las llamadas más espaciadas, las excusas más frecuentes. Es que Guadalupe tiene mucho trabajo. Es que estamos cansados, mamá. Es que tenemos planes. Yo siempre entendía, siempre perdonaba, siempre esperaba. Recordé cuando Emilio nació. Fue el día más feliz de mi vida después del nacimiento de Roberto. Tenía un nieto, una nueva oportunidad de amar. Estuve en el hospital todo el tiempo. Ayudé con el bebé, cambié pañales, cargué a Emilio cuando lloraba para que Guadalupe pudiera descansar. No sé qué haríamos sin usted, suegra, me dijo Guadalupe una noche, exhausta. Esas palabras me llenaron de esperanza. Pensé que finalmente me habían aceptado como parte importante de la familia. Pero cuando Emilio creció y ya no necesitaban tanto ayuda, las cosas volvieron a cambiar. Las invitaciones a comer se hicieron raras. Los cumpleaños se celebraban sin mí. Las fiestas escolares de Emilio sucedían y yo me enteraba días después. Se nos olvidó avisarle, mamá. Perdón, siempre era se nos olvidó, como si yo fuera tan fácil de olvidar. El timbre del departamento me sacó de mis pensamientos. Era Esperanza que regresaba del mercado. ¿Me ayudas a guardar las cosas?, preguntó con una sonrisa. Mientras organizábamos la despensa, Esperanza me contó historias de su propia familia, de sus hijos que vivían lejos, pero la llamaban cada semana, de sus nietos que venían a visitarla y llenaban su casa de risas. ¿Sabes qué es lo más importante que aprendí, Rosa?, dijo mientras acomodaba unas latas. Que el amor no se mendiga. O te lo dan libremente, o no vale la pena. Pero ¿qué pasa cuando es tu hijo? Cuando es tu propia sangre. Incluso entonces, tal vez especialmente entonces. Porque si tus propios hijos no te valoran, ¿quién lo va a hacer? Sus palabras me dolieron porque eran verdad. Una verdad que yo había estado evitando por años. Esa tarde, mientras Esperanza veía su telenovela favorita, yo me senté en la pequeña terraza del departamento. Tenía una vista a la calle, a la gente pasando, a la vida sucediendo sin mí. Pensé en todo lo que había sacrificado por Roberto. Cuando él tenía 10 años, me ofrecieron un trabajo mejor en otra ciudad. Pagaban el doble de lo que ganaba como costurera. Habría sido el cambio que necesitábamos para salir de la pobreza. Pero Roberto estaba feliz en su escuela. Tenía amigos. Estaba en el equipo de fútbol. Rechacé el trabajo. Me quedé cosiendo hasta tarde, ganando poco, porque no quería desarraigar a mi hijo. Cuando Roberto entró a la universidad, yo quería estudiar también. Siempre había soñado con terminar mi preparatoria, tal vez estudiar diseño de modas. Tenía el dinero ahorrado, pero Roberto necesitaba libros caros, necesitaba una computadora, necesitaba materiales. Usé mis ahorros en él. Mi sueño podía esperar. ¿El de él? No. Cuando Roberto se casó, yo vivía en un departamento pequeño pero bonito. Era mío. Lo había pagado con años de trabajo duro. Pero Roberto y Guadalupe no tenían dónde vivir. Estaban empezando. Necesitaban ayuda. Vendí mi departamento. Compré una casa más grande con el dinero de la herencia de mi hermana. Se la di a ellos. Vivan aquí, les dije. Yo me busco un lugar más pequeño. ¿Estás segura, mamá? Segura. Ustedes lo necesitan más que yo. Siempre ellos, nunca yo. Y ahora, sentada en esa terraza, me di cuenta de algo terrible. Yo había sido cómplice de mi propia invisibilidad. Yo había enseñado a Roberto que mi felicidad no importaba, que mis necesidades eran secundarias, que mi vida entera giraba alrededor de la de él. ¿Cómo podía culparlo por tratarme como lo hacía, si yo misma me había tratado así primero? El domingo amaneció gris y frío. Esperanza se fue temprano a misa, invitándome a acompañarla, pero yo decliné. No me sentía lista para enfrentar a Dios todavía. Encendí mi teléfono por primera vez en 2 días. Los mensajes seguían llegando, pero ahora había también mensajes de Guadalupe. Señora Rosa, por favor hable con Roberto. Él está desesperado. No puede dejarnos así. ¿Dónde vamos a vivir?
Al menos piense en Emilio. Él no tiene la culpa de nada. Ese último mensaje me atravesó el corazón. Emilio, mi pequeño nieto, el único que realmente me había mostrado amor incondicional. Pero entonces recordé algo que Esperanza me había dicho. Los niños aprenden de sus padres. Si tú vuelves ahora, le enseñas a Emilio que está bien tratar mal a las personas porque siempre van a perdonarte. Tenía razón. Por doloroso que fuera, Emilio necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias, que el amor requiere respeto. Borré los mensajes sin responder. Esa tarde, Esperanza regresó de la misa con noticias. Rosa, escuché algo en la iglesia. Al parecer, el oficial fue a tu antigua casa ayer en la mañana. Toda la colonia está hablando de ello. Mi estómago se contrajo. ¿Qué están diciendo? Que Roberto y Guadalupe tienen que desalojar la casa porque la verdadera dueña la vendió. Nadie sabe que eres tú, pero todos están comentando. ¿Y qué más dicen? Esperanza dudó. Dicen que Guadalupe estaba llorando en la calle, que Roberto parecía en shock, que tienen 24 horas para irse. Sentí una mezcla extraña de culpa y satisfacción. Culpa por causarles dolor. Satisfacción por finalmente hacerme valer. Rosa, hay algo más, continuó Esperanza con cuidado. Alguien mencionó que vieron a Emilio llorando, preguntando por su abuela. Ahí fue cuando las lágrimas finalmente salieron. Lloré por Emilio. Lloré por la inocencia perdida. Lloré por tener que romper el corazón de un niño para salvar el mío. Esperanza me abrazó y me dejó llorar sin decir nada. A veces el silencio es el mejor consuelo. Esa noche, antes de dormir, saqué mi vieja caja de fotografías. Eran recuerdos de toda una vida, de momentos que alguna vez fueron felices. Había una foto de Roberto en su primer día de escuela. Tenía 6 años, un uniforme nuevo que yo había cosido y una mochila grande que parecía tragárselo. Sonreía con algunos dientes de menos, orgulloso y emocionado. Recordé ese día perfectamente. Él estaba nervioso, agarrándose de mi mano con fuerza. ¿Y si los otros niños no quieren ser mis amigos?, preguntó. Van a querer, porque eres amable, inteligente y divertido, igual que tu papá. ¿Papá también fue a la escuela? Sí, mi amor. Y fue muy bueno en la escuela. Cuando yo sea grande, ¿voy a ser como papá? Me arrodillé frente a él y acomodé su corbatita torcida. Vas a ser incluso mejor, porque tienes algo que tu papá nunca tuvo, una mamá que va a hacer todo lo posible para que seas feliz. Cumplí esa promesa. Hice todo lo posible, y más. Había otra foto del día de la graduación de Roberto de la universidad. Él llevaba su toga y birrete, sosteniendo su diploma con orgullo. Yo estaba a su lado, con un vestido simple que había cosido especialmente para la ocasión. Recordé ese día como si fuera ayer. La ceremonia fue larga y aburrida, pero cuando dijeron el nombre de Roberto, me puse de pie y aplaudí tan fuerte que me dolieron las manos. Después, en la calle, Roberto me abrazó y lloró. Lo logramos, mamá. Lo logramos. Tú lo lograste, hijo. Yo solo te ayudé. No, sin ti esto no habría sido posible. Todo lo que soy, todo lo que tengo, te lo debo a ti. ¿Dónde había quedado ese Roberto? ¿Cuándo se había transformado en el hombre que permitía que su esposa me llamara sanguijuela? Había una foto más. Era del día del nacimiento de Emilio. Yo estaba cargándolo. Él estaba envuelto en una mantita azul. Y yo miraba a la cámara con la sonrisa más grande de mi vida. Ese día, cuando pusieron a Emilio en mis brazos por primera vez, sentí que todo había valido la pena. Todas las noches sin dormir, todos los trabajos pesados, todas las lágrimas derramadas, porque tenía un nieto, una nueva vida, una nueva oportunidad de amar. Vas a conocer a la mejor abuela del mundo, le susurré a Emilio ese día, y yo voy a asegurarme de que nunca te falte nada. Otra promesa que cumplí. Le compré ropa, juguetes, libros. Cada centavo extra que tenía iba para Emilio. Pero ahora me daba cuenta. Había confundido dar cosas materiales con dar amor. Y peor aún, había permitido que ellos también lo confundieran. Guardé las fotografías y me acosté. Pero el sueño no llegaba. Pensé en Roberto en ese momento, probablemente empacando apurado. Pensé en Guadalupe, furiosa y desesperada. Pensé en Emilio, confundido y asustado. Y pensé en mí, en la Rosa que había sido, en la Rosa que estaba siendo, en la Rosa que quería llegar a ser. Por primera vez en mi vida,
Esa Rosa futura no incluía sacrificarse por otros. Incluía vivir, realmente vivir. A las 2 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Roberto. Esta vez contesté. ¿Mamá? Su voz sonaba rota, desesperada. Roberto, mamá, por favor, no puedes hacer esto. Somos tu familia. Lo sé. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos haces esto? Respiré profundo. ¿De verdad quieres saber? Sí, por supuesto que quiero saber. Porque escuché a tu esposa llamarme sanguijuela inútil. Porque tú nunca me defendiste. Porque me trataron como un estorbo en una casa que yo compré para ustedes. Porque me cansé de ser invisible. Hubo un silencio largo, tan largo que pensé que había colgado. Mamá, yo no sabía que Guadalupe. Sí sabías. Tal vez no escuchaste esas palabras exactas, pero sabías cómo me trataba. Y elegiste no hacer nada. Yo no supe cómo. No se trata de saber cómo, Roberto. Se trata de querer hacerlo, y tú no quisiste. Mamá, por favor, dame una oportunidad de arreglarlo. Ya tuviste 42 años de oportunidades. ¿Y Emilio? ¿Vas a abandonar a tu nieto? Esas palabras me dolieron más que cualquier otra cosa. No estoy abandonando a Emilio. Estoy salvándome a mí misma. Hay una diferencia. Mamá, Roberto, necesito que entiendas algo. Te amé con cada fibra de mi ser. Te di todo lo que tenía y más. Pero amar no significa destruirme a mí misma. Y eso es lo que estaba pasando. Me estaba destruyendo lentamente, día a día, en esa casa. Lo siento, de verdad lo siento. Lo sé. Pero lo siento no borra los meses de humillación. Lo siento no me devuelve mi dignidad. ¿Entonces es definitivo? ¿De verdad nos vas a dejar sin casa? La casa ya está vendida. El dinero ya está en mi cuenta. No hay vuelta atrás. Escuché sollozos del otro lado. Mi hijo estaba llorando. Parte de mí quería ceder. Parte de mí quería decir que todo era una broma, que volvería, que olvidaríamos todo esto, pero me mordí la lengua, porque esa parte de mí era la vieja Rosa, la Rosa que siempre cedía, la Rosa que siempre perdonaba sin que cambiara nada. Tienes que irte de la casa mañana, Roberto. El nuevo dueño toma posesión el lunes. ¿Dónde vamos a ir? No lo sé, pero ustedes son jóvenes, tienen trabajos, tienen opciones. Yo tenía 68 años y una cadera recién operada, y aún así encontré la forma de sobrevivir sin ustedes. Mamá, por favor. Adiós, Roberto. Cuídate. Colgué antes de que pudiera responder, y esta vez apagué el teléfono completamente. Me quedé sentada en la oscuridad, temblando, llorando, pero también sintiéndome extrañamente fuerte. Había hecho lo más difícil. Había elegido mi propia paz sobre el amor de mi hijo. Y aunque dolía más de lo que jamás imaginé, sabía que era lo correcto, porque a veces amar significa soltar, y soltar significa liberarse. Y yo finalmente era libre. El lunes amaneció con un sol brillante que parecía burlarse de mi estado emocional. Había dormido apenas 2 horas, y cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Emilio preguntando por mí. Esperanza ya estaba despierta cuando salí del cuarto. Tenía el desayuno preparado y una expresión de preocupación en el rostro. ¿Cómo dormiste?, preguntó, aunque la respuesta era obvia por las ojeras que seguramente cargaba. No dormí mucho. Hoy es el día, ¿verdad? El día en que tienen que entregar la casa. Asentí mientras me servía café. Mis manos temblaban ligeramente. Sí, a las 12 del mediodía, el nuevo dueño toma posesión. ¿Cómo te sientes? No lo sé. Siento como si hubiera cruzado un puente y alguien lo hubiera quemado detrás de mí. No hay forma de regresar, aunque quisiera. Esperanza se sentó frente a mí y tomó mis manos. Rosa, lo que hiciste requirió más valor del que la mayoría de las personas tienen en toda su vida. No dudes de ti misma ahora. No estoy dudando. Solo estoy procesando. Desayunamos en silencio. El café estaba caliente y fuerte, exactamente como me gustaba. Las tortillas recién hechas tenían ese sabor a hogar que no había sentido en meses. Después del desayuno, decidí salir a caminar. Necesitaba aire fresco, necesitaba moverme, necesitaba sentir que mi vida seguía adelante. Esperanza me acompañó al parque cercano. Era un lugar pequeño con bancas de madera y árboles viejos que daban sombra generosa. Había niños jugando, parejas caminando, ancianos alimentando palomas. Vida normal.
Vida simple. Vida que yo no había tenido en mucho tiempo. ¿Sabes qué es lo más extraño? Dije mientras nos sentábamos en una banca. Me siento culpable por sentirme bien. ¿A qué te refieres? A que esta mañana, cuando desperté, mi primer pensamiento no fue preocuparme por si alguien estaba molesto conmigo. No pensé en si Guadalupe necesitaba algo o si Roberto estaba de buen humor. Solo pensé en mí y me sentí bien. Pero inmediatamente después, me sentí culpable por eso. Esperanza sonrió con tristeza. Eso es lo que pasa cuando pasas toda una vida priorizando a otros. Te sientes egoísta por cuidarte a ti misma. Pero no lo es, Rosa. No es egoísmo, es supervivencia. Vi a una niña pequeña corriendo hacia su abuela. La abuela la levantó en brazos y la niña le dio un beso en la mejilla. Ambas reían. Sentí una punzada en el pecho. Eso era lo que yo había soñado tener con Emilio. Una relación así de libre, así de amorosa, así de simple. ¿Crees que Emilio me va a odiar?, pregunté en voz baja. No, los niños son más sabios de lo que creemos. Tal vez no entienda ahora, pero algún día lo hará. ¿Y si no? ¿Y si crece pensando que su abuela lo abandonó? Entonces Roberto tendrá que explicarle la verdad. Y esa responsabilidad es de él, no tuya. Pasamos más de una hora en el parque. Hablamos de cosas sin importancia, de las flores que estaban creciendo en las jardineras, de los pájaros que cantaban en los árboles, de la vida que seguía fluyendo sin importar nuestros dramas personales. Cuando regresamos al departamento, había un sobre debajo de la puerta. Lo recogí con manos temblorosas. Era de Álvaro, el abogado. Adentro había un documento oficial confirmando que la venta se había completado exitosamente. El dinero estaba en mi cuenta. La casa oficialmente pertenecía al señor Martín. También había una nota escrita a mano. Señora Rosa, todo ha sido completado según lo acordado. El nuevo propietario tomó posesión a las 12 en punto. No hubo incidentes. Espero que encuentre la paz que merece. Álvaro. Me senté en el sofá con el documento en las manos. Estaba hecho. No había vuelta atrás. Era real y definitivo. Ya está, le dije a Esperanza. Ya es oficial. Ella se sentó a mi lado y pasó su brazo alrededor de mis hombros. No dijo nada. Solo estuvo ahí. Y a veces eso es todo lo que se necesita. Esa tarde, mientras Esperanza preparaba la comida, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. Dudé antes de contestar. Podría ser Roberto llamando desde otro teléfono, pero algo me dijo que contestara. ¿Bueno? ¿Señora Rosa? Era una voz de mujer que no reconocí. Sí, ¿quién habla? Soy Patricia, la vecina de enfrente de su antigua casa. Espero que no le moleste que la llame. Conseguí su número con la comadre Esperanza. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No, está bien. ¿Pasó algo? No, no pasó nada malo. Solo quería que supiera lo que sucedió hoy. ¿Qué sucedió? Patricia respiró profundo. Esta mañana llegó el nuevo dueño con una camioneta de mudanza. Roberto y Guadalupe apenas estaban terminando de empacar. Guadalupe estaba llorando y gritándole al señor, diciéndole que era injusto, que tenían un bebé, que dónde iban a ir. Cerré los ojos. Podía imaginar la escena perfectamente. El señor fue muy educado, continuó Patricia. Les dijo que sentía mucho la situación, pero que él había comprado la casa legalmente y necesitaba que se fueran. Roberto no decía nada, solo cargaba cajas con la cara como piedra. ¿Y Emilio?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. El niño estaba sentado en la banqueta con su mochila, llorando. Preguntaba por usted. Decía que quería hablar con su abuela. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Señora Rosa, toda la cuadra está hablando. Nadie sabía que la casa era suya. Pensábamos que era de Roberto. Era mía. La compré hace 10 años. ¿Y por qué se la quitó, si no es mucha indiscreción? Dudé, pero algo en la voz de Patricia me hizo querer contarle. Porque me trataron como si no valiera nada. Porque me humillaron en mi propia casa. Porque me cansé de ser invisible. Hubo un silencio breve. Luego Patricia dijo: todos en la colonia sabíamos cómo la trataba Guadalupe. La veíamos entrar y salir como si fuera la reina. Y usted siempre tan callada, tan educada, tan triste. Muchas veces quisimos decir algo, pero no era nuestro lugar. ¿De verdad era tan obvio? Señora Rosa, una mujer reconoce a otra mujer que está sufriendo. Todas la veíamos y todas sabíamos.
Lo que hizo fue valiente, muy valiente. No me siento valiente, me siento terrible. Eso es porque tiene buen corazón, pero tener buen corazón no significa dejar que lo pisoteen. Después de colgar con Patricia, me quedé sentada en el sofá por un largo rato. La comida se enfrió en la mesa. Esperanza no me presionó para comer. Pensé en Roberto cargando cajas, en Guadalupe llorando, en Emilio sentado en la banqueta. Pensé en la casa vacía que alguna vez llené de amor, y pensé en mí, aquí en este departamento pequeño, comenzando de nuevo a los 68 años. ¿Había hecho lo correcto? La pregunta me atormentaba. Pero entonces recordé las palabras de Guadalupe. Esa sanguijuela inútil no paga nada. Recordé las noches llorando en ese cuartito húmedo. Recordé la indiferencia de Roberto, su silencio cómplice. Y supe que sí, había hecho lo correcto. No para vengarme, sino para sobrevivir. Los días siguientes fueron extraños. Me estaba adaptando a una nueva rutina. Una rutina que giraba alrededor de mí y no de otros. Despertaba cuando mi cuerpo estaba listo, no cuando alguien más lo necesitaba. Comía lo que quería, no lo que sobraba. Salía a caminar sin pedir permiso o dar explicaciones. Leía libros que había comprado años atrás y nunca había tenido tiempo de leer. Era una libertad pequeña, pero para mí se sentía inmensa. Esperanza me llevó a conocer sus lugares favoritos. Una cafetería pequeña donde hacían pan dulce delicioso. Una librería de viejo donde los libros olían a historia. Un mercado de artesanías donde vendían plantas y macetas pintadas a mano. Deberías comprar plantas para tu cuarto, sugirió Esperanza en el mercado. Le dan vida al espacio. Compré 3 plantas pequeñas, una suculenta, un helecho y una violeta africana. No eran gran cosa, pero eran mías. Las elegí yo, las cuidaría yo. Y si morían, sería mi responsabilidad, no de nadie más. Cuando las puse en la repisa junto a la ventana de mi cuarto, sentí algo extraño. Orgullo. Orgullo por algo tan simple como comprar plantas. Me di cuenta de que había vivido tanto tiempo sin hacer nada para mí, que hasta las cosas más pequeñas se sentían como victorias enormes. Una semana después de la venta, Álvaro me llamó. Señora Rosa, tengo noticias. ¿Qué tipo de noticias? Su hijo ha estado tratando de contactarme. Quiere saber si hay alguna forma de revertir la venta. Mi estómago se contrajo. ¿Y qué le dijo? Le dije la verdad, que la venta es legal, definitiva e irreversible, que usted actuó dentro de sus derechos como propietaria y que no tengo autorización suya para compartir información sobre su paradero. Gracias, Álvaro. Señora Rosa, ¿puedo preguntarle algo personal? Adelante. ¿Se arrepiente? La pregunta me tomó por sorpresa. Tuve que pensar realmente en la respuesta. No, dije finalmente. No me arrepiento de haberme ido. Me arrepiento de haber tardado tanto en hacerlo. Es una respuesta muy honesta. Es la única respuesta que tengo. Después de colgar, me senté en la pequeña terraza del departamento. Era media tarde y el sol caía en ángulos dorados sobre la ciudad. Pensé en toda mi vida, en las decisiones que había tomado, en los sacrificios que había hecho. Pensé en la joven Rosa que se casó enamorada, llena de sueños. Pensé en la Rosa viuda que tuvo que ser fuerte cuando solo quería derrumbarse. Pensé en la Rosa madre que dio todo sin esperar nada a cambio. Y pensé en esta Rosa. La Rosa de 68 años que finalmente dijo, basta. Todas esas rosas eran yo. Y todas habían sido necesarias para llegar a este momento. Esa noche, Esperanza y yo cocinamos juntas. Hicimos enchiladas verdes, arroz rojo y frijoles de la olla. Comida simple pero hecha con amor. Mientras comíamos, Esperanza me contó sobre su propio proceso de aprender a vivir sola después de que sus hijos se fueron. Al principio me sentía inútil, dijo, como si mi vida hubiera perdido propósito. Pero luego entendí algo importante. Yo no era solo una mamá, era Rosa también. Y Rosa tenía derecho a existir. ¿Cómo lo superaste? Empecé a hacer cosas por mí, cosas pequeñas al principio. Compré flores para mi casa. Me inscribí a una clase de baile. Viajé a Veracruz sola, algo que siempre había querido hacer. ¿Y tus hijos qué dijeron? Al principio se sorprendieron, no estaban acostumbrados a verme como una persona independiente, pero eventualmente lo aceptaron. ¿Y sabes qué? Nuestra relación mejoró.
porque dejé de ser la mamá que necesitaba de ellos para sentirme valiosa. Me convertí en una persona completa que elegía estar con ellos, no que necesitaba estar con ellos. Sus palabras resonaron profundamente en mí. ¿Crees que eso pueda pasar con Roberto y yo? Honestamente, no lo sé. Depende de si él está dispuesto a hacer el trabajo interno. Pero Rosa, lo importante es esto. Tú ya no puedes vivir esperando a que él cambie. Tienes que vivir tu vida independientemente de lo que él haga. Tenía razón. Yo no podía controlar las acciones de Roberto. Solo podía controlar las mías. Y mis acciones, de ahora en adelante, serían para mí. El viernes de esa semana recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era corto y directo. Abuela, soy Emilio. Papá me prestó su teléfono. Te extraño mucho. ¿Cuándo te voy a ver? Mi corazón se detuvo. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Emilio, mi pequeño Emilio. Mis dedos se movieron sobre el teclado, escribiendo y borrando respuestas. Mi amor, yo también te extraño. Borrar. Pronto, cariño, pronto. Borrar. Abuela está bien, no te preocupes. Borrar. Finalmente escribí. Te amo mucho, Emilio. Nunca lo olvides. Abuela necesita un tiempo para ella, pero siempre vas a estar en mi corazón. Presioné enviar antes de arrepentirme. 3 puntos aparecieron indicando que estaba escribiendo. ¿Hice algo malo? ¿Por eso te fuiste? Las lágrimas comenzaron a caer. No, mi amor, tú no hiciste nada malo. Los adultos a veces tenemos que tomar decisiones difíciles, pero nada de esto es tu culpa. Mamá dice que estás enojada con nosotros. Respiré profundo antes de responder. No estoy enojada, solo estoy triste, pero voy a estar bien. ¿Me puedo ir a vivir contigo? Esa pregunta me rompió completamente. Emilio quería estar conmigo. Él me elegía, pero yo no podía hacer eso. No podía usar a un niño para vengarme de sus padres. No podía ponerlo en medio de un conflicto que no era suyo. Mi amor, tu lugar es con tus papás. Ellos te aman, yo te amo, pero todos necesitamos estar donde debemos estar. Hubo un largo silencio. Luego, ok, te quiero, abuela. Yo también te quiero, más de lo que las palabras pueden decir. Después de esa conversación, me permití llorar. Lloré por Emilio, por su inocencia, por su amor puro que yo no podía aceptar completamente sin causarle más daño. Esperanza me encontró llorando en la terraza. Se sentó a mi lado sin decir nada, solo acompañándome en mi dolor. Es lo más difícil que he hecho, dije entre sollozos. Más difícil que vender la casa, más difícil que irme. Esto de alejarme de Emilio es lo más difícil. Lo sé. ¿Alguna vez se vuelve más fácil? No más fácil, pero sí más soportable. Con el tiempo, el dolor agudo se convierte en una tristeza suave. Nunca desaparece completamente, pero aprendes a vivir con ella. Esa noche, antes de dormir, saqué una hoja de papel y comencé a escribir. No un mensaje para Roberto ni para Guadalupe, ni siquiera para Emilio. Una carta para mí misma, para la Rosa del futuro. Querida Rosa del futuro, si estás leyendo esto, es porque sobreviviste. Sobreviviste al dolor de dejar a tu familia, sobreviviste a la culpa, sobreviviste a las noches donde te preguntaste si hiciste lo correcto. Quiero que sepas que fuiste valiente, más valiente de lo que jamás te diste crédito. Tomaste la decisión más difícil de tu vida, elegirte a ti misma, y no hay nada de malo en eso. No importa lo que digan otros. No importa si Roberto algún día entiende o no. Lo que importa es que tú te salvaste. Te salvaste de una vida de humillación. Te salvaste de morir lentamente por dentro. Te diste una segunda oportunidad. Y eso es lo más amoroso que pudiste hacer. Por ti, por la niña que fuiste, por la joven que soñó, por la madre que dio todo. Esta es tu recompensa. Esta paz, por más imperfecta que sea, es tu recompensa. Vívela sin culpa, respírala sin miedo, abrázala sin dudas, porque te la ganaste. Con sangre, sudor y lágrimas, te la ganaste. Con amor, la Rosa de hoy. Doblé la carta y la guardé en mi bolsa. Algún día, cuando dudara de nuevo, la leería y recordaría por qué hice lo que hice. El sábado, Esperanza me sorprendió con una propuesta. Vamos a salir, de verdad salir, a bailar, a reír, a vivir. ¿Bailar? Esperanza, tengo 68 años y una cadera recién operada. ¿Y qué?
Hay un lugar que hacen baile de salón para personas de nuestra edad. Música de antes, gente educada, ambiente tranquilo. Vamos, te va a hacer bien. Dudé. La idea de salir, de ser vista, de quizás divertirme, se sentía extraña, como si no tuviera derecho a la alegría. Pero entonces recordé mi carta. Vívela sin culpa. Está bien, dije. Vamos. Nos arreglamos esa tarde. Yo me puse un vestido azul que no usaba desde hacía años. Me peiné con cuidado. Hasta me puse un poco de maquillaje. Cuando me vi en el espejo, no reconocí a la mujer que me miraba de vuelta. Se parecía a la Rosa de antes, de mucho antes, de cuando todavía tenía sueños propios. El salón de baile estaba lleno de personas de nuestra edad, parejas bailando, grupos charlando, gente riendo. Había vida, había alegría, había esperanza. Esperanza me presentó a sus amigas, mujeres que, como nosotras, habían vivido vidas largas y complicadas. Mujeres que habían aprendido que la vida no termina solo porque los hijos crecen o los esposos se van. Un señor de unos 70 años se acercó y me pidió bailar. Era educado, de buenos modales, con ojos amables. No he bailado en décadas, le advertí. Yo tampoco, respondió con una sonrisa. Pero dicen que es como andar en bicicleta. El cuerpo recuerda. Y tenía razón. Cuando comenzó la música, mis pies recordaron los pasos. Mi cuerpo recordó el ritmo. Y por 3 minutos no fui la Rosa que vendió la casa. No fui la Rosa que abandonó a su familia. Fui simplemente Rosa, bailando, viviendo, existiendo. Cuando la canción terminó, el Señor me agradeció y yo regresé con esperanza. ¿Ves?, dijo ella con una sonrisa enorme. Todavía hay vida en ti. Y tenía razón. Todavía había vida en mí. Solo necesitaba permiso para vivirla. Esa noche regresé al departamento cansada pero con algo diferente en el pecho. No era felicidad completa. Todavía había dolor, todavía había dudas, pero había también algo nuevo, algo pequeño pero poderoso. Esperanza, no la amiga, sino la emoción, la esperanza de que tal vez, solo tal vez, mi vida no había terminado. Tal vez estaba apenas comenzando. Pasaron 2 meses desde el día en que vendí la casa. 2 meses de despertar en el cuarto de huéspedes de Esperanza, de tomar café sin miedo, de caminar sin pedir permiso. 2 meses de aprender a ser Rosa otra vez. En ese tiempo, muchas cosas cambiaron. Encontré un departamento pequeño para rentar. Era modesto, con una sala diminuta, una recámara apenas suficiente y una cocina donde cabía una persona a la vez. Pero era mío, completamente mío. El día que firmé el contrato de renta, lloré. No de tristeza, sino de algo que no había sentido en décadas. Libertad verdadera. Esperanza me ayudó con la mudanza. No tenía muchas cosas, solo mi ropa, mis plantas, algunas fotografías y los documentos importantes. Todo cabía en 3 cajas de cartón. ¿Ves?, dijo Esperanza mientras acomodábamos las cosas. No necesitas mucho para ser feliz, solo necesitas paz. Tenía razón. La paz que sentía en ese departamento pequeño era infinitamente mayor que cualquier comodidad material que hubiera tenido antes. Comencé a crear rutinas nuevas. Despertaba temprano y salía a caminar al parque. Compraba pan dulce fresco en la panadería de la esquina. Regaba mis plantas que ahora eran 7, no 3. Leía libros en las tardes. Cocinaba comidas simples que me gustaban a mí, sin tener que pensar en los gustos de otros. Era una vida simple, pero era mi vida. Una tarde, mientras regaba las plantas en mi pequeño balcón, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Esperanza siempre llamaba antes de venir. Abrí la puerta con cautela. Era Roberto. Se veía diferente, más delgado, con ojeras profundas, el cabello despeinado. Traía una bolsa de plástico en la mano. «Hola, mamá», dijo con voz quebrada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «¿Cómo supiste dónde vivo? Contraté a alguien para encontrarte. Necesitaba hablar contigo». Me quedé en la puerta sin invitarlo a pasar. «¿Qué quieres, Roberto?» «Solo hablar, por favor». Dudé. Parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara, pero otra parte, la parte que todavía era su madre, no podía hacerlo. 5 minutos, dije, y me hice a un lado. Roberto entró y miró alrededor.
El departamento era minúsculo comparado con la casa que había perdido. Es pequeño, dijo. Es suficiente. Nos sentamos en la pequeña sala. El silencio era denso, incómodo. Te traje esto, dijo Roberto, sacando algo de la bolsa. Era un álbum de fotografías. Encontré esto cuando estábamos empacando. Pensé que querrías tenerlo. Tomé el álbum con manos temblorosas. Era el que yo había hecho cuando Roberto era niño. Fotos de cumpleaños, de días de campo, de navidades. Gracias, fue todo lo que pude decir. Mamá, vine a pedirte perdón. Levanté la vista. Roberto tenía lágrimas en los ojos. Fui un mal hijo. Dejé que Guadalupe te tratara horrible. Te ignoré cuando más me necesitabas. Te fallé. Las palabras que había esperado escuchar durante meses. Pero ahora que las escuchaba, se sentían vacías. ¿Por qué ahora, Roberto? ¿Por qué no cuando te necesitaba? Porque fui cobarde. Porque era más fácil ignorar el problema que enfrentarlo. ¿Y ahora? ¿Ahora ya no eres cobarde? Él bajó la cabeza. Ahora ya no tengo opción. Perdí la casa. Casi pierdo a mi familia. Guadalupe y yo estamos en terapia. Ella está aprendiendo a ver sus errores. Y yo estoy aprendiendo a no ser cómplice. Me da gusto que estén trabajando en ustedes mismos, de verdad. Mamá, ¿hay alguna forma de que puedas perdonarme? La pregunta que temía. Porque la respuesta era complicada. Roberto, yo te perdono, porque eres mi hijo y porque te amo. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Entonces nunca vas a regresar con nosotros? No, mi lugar ya no está con ustedes. Mi lugar está aquí, conmigo misma. Roberto se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y Emilio? Él te extraña todos los días. Pregunta por ti, llora por las noches. Esas palabras me atravesaron el corazón. Yo también lo extraño. Pero Emilio necesita aprender algo importante de todo esto. ¿Qué cosa? Que las personas no son objetos que puedes guardar en un cajón y sacar cuando las necesitas. Que el amor requiere cuidado constante. Y que hay consecuencias cuando lastimas a quienes aman. Roberto asintió lentamente. ¿Podría al menos traerlo a visitarte? Pensé en eso. En ver a Emilio, en abrazarlo, en sentir su amor puro otra vez. Dale tiempo, dije finalmente. Cuando yo esté lista, cuando el dolor sea menos intenso, tal vez. Pero no ahora. Ahora todavía estoy sanando. Entiendo. Roberto se puso de pie. Gracias por recibirme, mamá. Y gracias por enseñarme la lección más dura de mi vida. ¿Cuál lección? Que el amor no es infinito, que se puede agotar si no lo cuidas. Que perdí a la mujer más importante de mi vida porque fui un idiota. Lo acompañé a la puerta. Antes de irse, Roberto me abrazó. Fue un abrazo desesperado, lleno de arrepentimiento. Yo lo abracé de vuelta, pero ya no era la misma. Ya no era la madre que perdonaba todo sin condiciones. Era una mujer que había aprendido a ponerse límites. Cuídate, hijo, dije. Tú también, mamá. Cuando cerré la puerta, me quedé parada ahí por un largo rato. La visita había removido emociones que creía haber procesado, pero también me había confirmado algo. Había tomado la decisión correcta. Los días siguientes fueron más ligeros, como si la visita de Roberto hubiera cerrado un ciclo que necesitaba cerrarse. Comencé a hacer cosas que nunca había hecho. Me inscribí a una clase de tejido en el centro comunitario. Conocí a otras mujeres de mi edad, cada una con sus propias historias de dolor y superación. Una de ellas, Claudia, se convirtió en mi amiga. Había pasado por algo similar con su familia. ¿Sabes qué es lo mejor de empezar de nuevo? Me dijo un día mientras tejíamos. Que puedes decidir quién eres. Ya no tienes que ser la persona que otros esperan que seas. Esas palabras resonaron profundamente en mí. Una tarde de sábado, 3 meses después de haberme ido, recibí una carta. Era de Emilio. La abrí con manos temblorosas. Querida abuela, mamá me ayudó a escribir esta carta. Yo solo tengo 12 años y no sé escribir muy bonito todavía. Te extraño mucho. La casa nueva es más pequeña y no tiene jardín, pero papá dice que está bien porque estamos juntos. Papá y mamá están diferentes ahora. Se hablan más bonito. Mamá dice que lo siente por cómo te trató. Dice que estaba equivocada. Yo solo quiero que sepas que te quiero mucho y que cuando seas feliz otra vez, me gustaría verte. No tienes que contestar si no quieres.
Solo quería que supieras que te pienso todos los días. Con amor, tu nieto Emilio. Lloré al leer esa carta. Lloré por la inocencia de Emilio, por su amor incondicional, por la madurez que estaba desarrollando a través del dolor. Esta vez decidí contestar. Querido Emilio, gracias por tu carta hermosa. Yo también te pienso todos los días. Quiero que sepas que lo que pasó no fue tu culpa. Los adultos a veces cometemos errores y tenemos que aprender de ellos. Tu papá y tu mamá están aprendiendo. Y yo también estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a ser feliz conmigo misma. Y cuando lo logre completamente, me encantaría verte. Mientras tanto, quiero que seas un buen hijo, que estudies mucho y que siempre recuerdes que tu abuela te ama más que a nada en el mundo. Con todo mi corazón, abuela Rosa. Mandé la carta y sentí como si hubiera puesto la última pieza de un rompecabezas enorme y complicado. 4 meses después de la venta de la casa, tuve una revelación. Estaba sentada en mi balcón tomando café y viendo el amanecer, cuando me di cuenta de algo. Era feliz. No una felicidad explosiva o dramática. Era una felicidad tranquila, constante, real. Era la felicidad de saber que cada decisión que tomaba era mía, que cada día que vivía era para mí, que finalmente, después de 68 años, me había encontrado a mí misma. Llamé a Esperanza para contarle. Lo sabía, dijo con una sonrisa en la voz. Sabía que lo lograrías. No podría haberlo hecho sin ti. Claro que sí. Yo solo te acompañé. Tú hiciste todo el trabajo difícil. Esa tarde, mientras ordenaba mi pequeño departamento, encontré la carta que me había escrito a mí misma semanas atrás. La leí de nuevo y sonreí, porque la Rosa del futuro que había imaginado ya estaba aquí, ya había llegado, y era más fuerte, más sabia y más completa de lo que jamás imaginó. No sabía si algún día volvería a tener una relación con Roberto. No sabía si Emilio entendería completamente por qué hice lo que hice, pero sabía algo con certeza. Me había salvado a mí misma, y eso era suficiente, porque a veces el amor más importante que puedes dar es el amor propio, y yo finalmente había aprendido a amarme. Han pasado 6 meses desde que salí de aquella casa, 6 meses desde que dejé atrás una vida entera de sacrificios no reconocidos. Hoy despierto sin dolor en el pecho, sin miedo de escuchar palabras crueles atravesando paredes delgadas. Mi cadera se recuperó completamente. Mi alma todavía está en proceso de sanación, pero poco a poco estoy encontrando la paz que nunca supe que era posible. Cada mañana, cuando abro los ojos en mi pequeño departamento, lo primero que hago es sonreír. Sonrío porque el día es mío, completamente mío. Me levanto sin prisa, preparo café en mi cafetera vieja y me siento en el balcón a ver cómo la ciudad despierta. A veces me toma 1 hora terminar esa taza de café. Y está bien, nadie me apresura, nadie me necesita, y esa soledad que antes me aterraba, ahora es mi refugio. Mis plantas han crecido. Ya no son 7, sino 12. Cada una tiene su lugar en el balcón, creando un pequeño jardín que cuido con dedicación. Cuando las riego, les hablo. Les cuento sobre mi día, sobre mis pensamientos, sobre mis sueños para el futuro. Esperanza dice que estoy loca por hablarle a las plantas. Yo le digo que las plantas escuchan mejor que muchas personas. He aprendido a cocinar para mí. No grandes banquetes, sino comidas simples que me gustan. Sopa de verduras cuando hace frío, ensalada fresca cuando hace calor, pan dulce con chocolate caliente en las tardes lluviosas. Cada comida es un acto de amor hacia mí misma, algo que nunca había hecho antes. La clase de tejido se convirtió en mi actividad favorita. Ya terminé 3 bufandas, 2 gorros, y estoy trabajando en una cobija para el invierno. Claudia y las otras señoras se convirtieron en mi nueva familia. Una familia que elegí, no que me tocó por sangre. Ellas me conocen como Rosa, solo Rosa, no como la mamá de alguien, no como la abuela de alguien. Solo yo, y esa libertad de ser simplemente yo misma, es el regalo más grande que me he dado. Roberto me llama 1 vez al mes. Conversaciones cortas, respetuosas. Me cuenta cómo está Emilio, cómo va su trabajo, cómo él y Guadalupe están reconstruyendo su matrimonio. Yo escucho con interés genuino,
pero también con distancia emocional. Ya no me duele escucharlo, ya no siento ese vacío en el pecho cuando cuelga, porque aprendí que puedes amar a alguien y también protegerte de ellos. El mes pasado, Roberto me preguntó si podía llevar a Emilio a visitarme. Todavía no, le dije. Cuando esté lista, yo te aviso. Parte de mí quiere ver a Emilio desesperadamente. Abrazarlo, oler su cabello, escuchar sus historias. Pero otra parte de mí sabe que necesito estar completamente sanada antes de abrir esa puerta. Porque si la abro antes de tiempo, corro el riesgo de volver a caer en los mismos patrones. De volver a ser la abuela que da todo sin esperar nada. De volver a ser invisible. Y yo ya no quiero ser invisible nunca más. Ayer, mientras caminaba por el mercado, vi a una señora mayor cargando bolsas pesadas mientras su hijo caminaba adelante con el celular, ignorándola completamente. La vi luchar con las bolsas, sudar bajo el sol, tratar de alcanzarlo, y sentí una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por ella, gratitud porque yo ya no era ella, porque yo elegí no serlo. Anoche, sentada en mi balcón bajo las estrellas, tuve una revelación. Todo este tiempo pensé que me estaba vengando de Roberto y Guadalupe. Pensé que vender la casa fue un acto de venganza, pero no lo fue. Fue un acto de amor. Amor propio. Fue decirme a mí misma, tú vales, tu paz vale, tu dignidad vale. Y eso no es venganza, es justicia. Esta mañana encontré una carta debajo de mi puerta. Era de Emilio. Otra carta escrita con su puño y letra, esta vez sin ayuda de Guadalupe. Abuela, yo entiendo ahora por qué te fuiste. Papá me explicó todo. Me dijo que a veces las personas necesitan alejarse para estar bien. Y que está bien elegirse a uno mismo. Yo quiero que seas feliz, abuela. Aunque no te pueda ver, cuando seas feliz de verdad, yo voy a estar esperando. Te quiero, Emilio. Doblé la carta con cuidado y la guardé junto con todas las demás. Y sonreí, porque Emilio entendió. Un niño de 12 años entendió lo que muchos adultos nunca entienden, que amarte a ti mismo no es egoísmo. Tal vez algún día lo veré. Tal vez algún día Roberto y yo podremos tener una relación sana, con límites, con respeto mutuo. O tal vez no. Y he aprendido a estar en paz con ambas posibilidades, porque mi felicidad ya no depende de ellos, depende de mí. Esta tarde, mientras tomaba té con Esperanza, me preguntó, ¿eres feliz, Rosa? No dudé en mi respuesta. Sí, soy feliz. ¿Sin arrepentimientos? Sin arrepentimientos. Y era verdad. No me arrepiento de nada, ni de haber sido buena madre, ni de haber dado todo, ni de haberme ido cuando ya no pude más. Todo fue necesario. Cada paso, cada lágrima, cada decisión. Porque me trajeron aquí, a este pequeño departamento con 12 plantas y paz infinita. A esta vida donde finalmente soy la protagonista de mi propia historia. Hace unos días, alguien tocó mi puerta. Pensé que era Esperanza o tal vez el repartidor, pero era Guadalupe. Se veía diferente, más delgada, más humilde, sin el aire de superioridad que siempre cargaba. Señora Rosa, dijo con voz temblorosa, sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que la traté horriblemente. Solo vine a decirle que lo siento. De verdad lo siento. La miré sin decir nada por un momento largo. Gracias por decirlo, respondí finalmente. Pero eso no cambia nada. Lo sé, solo quería que lo supiera. Cerré la puerta suavemente. No con rabia, no con satisfacción, simplemente con indiferencia. Porque Guadalupe ya no ocupa espacio en mi corazón. Ni para el odio ni para el perdón. Simplemente ya no existe en mi mundo emocional. Y esa es la libertad más completa. Hoy, mientras regaba mis plantas al amanecer, una mariposa amarilla se posó en mi mano. Era delicada, hermosa, libre. Me quedé inmóvil, mirándola, y pensé, yo soy esa mariposa ahora, libre para volar donde yo quiera, libre para elegir dónde posar, libre para simplemente existir sin pedirle permiso a nadie. La mariposa alzó vuelo y desapareció en el cielo naranja del amanecer, y yo sonreí, porque finalmente entendí que la vida está hecha de elecciones, y elegirme a mí misma no fue egoísmo. Fue el acto más valiente que jamás hice. A veces, el mayor acto de amor que podemos hacer es amarnos lo suficiente para irnos. Y a veces, el mayor recomienzo
es el silencio que elegimos mantener, porque en el silencio ya no hay espacio para palabras que lastiman. En el silencio solo queda paz, y paz es todo lo que siempre quise. Hoy, mirando el horizonte desde mi balcón, con una taza de café caliente en las manos y el viento suave en el rostro, susurro para mí misma: lo lograste, Rosa. Finalmente lo lograste. Y por primera vez en 68 años, creo en esas palabras. Porque ya no soy la mujer que rogaba por migajas de amor. Soy la mujer que aprendió que merece el banquete completo. Y si nadie está dispuesto a ofrecérmelo, entonces yo misma preparo mi propia mesa. Y como sola, con dignidad, con gratitud y con la certeza de que hice la elección correcta. Ellos querían que desapareciera. Y desaparecí. Pero no de la forma que esperaban. No desaparecí para morir olvidada en algún rincón. Desaparecí para renacer. Y ese renacimiento fue el mayor regalo que pude darme. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás viendo? Comenta abajo.